ayúdanos, oh Padre, a vivir siempre haciendo la voluntad suya. Guarde nuestros labios, guarde nuestra lengua, guarde el pecar hacia usted, oh Señor, y permite que podamos siempre estar henchidos de gozo, Señor, buscando tu rostro. Ahora que tenemos la intención de presentar tu palabra, Señor, calle nuestros labios y háblenos a través de la misma, que sea su Espíritu Santo quien nos cubra, quien nos posea, Señor, quien permita que la bendición para tu pueblo sea de provecho, Señor, para beneficio de nuestras almas. Una vez más, Señor, apelamos a la sangre de Cristo, que nos limpies, fortalezca, Señor, de tantas iniquidades que se han arropado de nuestro ser. Aquellos que están a la distancia, rogamos una vez más, oh Padre, que puedan apercibirse y reconocer que si no buscan un Salvador, Señor, luego lo necesitarán. Señor, gracias en este momento. Guíanos, contrólenos, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, había prometido en un momento dado compartir con... Pueden sentarse. Gracias. Habíamos hablado de compartir con ustedes una serie de los 10 mandamientos. Y creo que llegó el momento de poder al menos en esta mañana presentar la introducción a estos, resaltando que estos 10 mandamientos Dios se los dio a Moisés para que se los diera al pueblo. De estos 10 mandamientos, recuerde que hay algunos que son específicos para aquel pueblo judío. Si hay algún judío aquí, entonces le aplica. Pero si no lo hay, ya usted sabe que hay muchos de estos mandamientos o varios que le aplican solo al pueblo de Dios, porque eran expresados, dados por lo que Dios había hecho en ellos. Dios le había a ellos libertado y les había pedido entonces que debían de guardar un día para Dios. Usted y yo como iglesia debemos de guardar ¿cuántos días para el Señor? Los días, los meses y todos los años que vivamos aquí en la tierra y luego de aquí en el cielo para siempre. Pero otro detalle es que estos 10 mandamientos, aún en el día de hoy, algunos de ellos tienen, por así decirlo, incidencia, o sea, aplican para nosotros. O no honras tú a tu padre y a tu madre. Está ahí en los 10 mandamientos. No codiciarás, no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Y dice que no codiciarás algo más. ¿Sabe a qué me refiero? Quiere decir que algunos tienen valor, incidencia y aplican para nosotros. Vamos a ir viendo a través de la Escritura cuáles nos aplican, cuáles no, cuáles tienen vigencia. Esa es la palabra que encontré, gracias al Señor. Y veremos si tienen valor estos mandamientos, aun siendo específicos para el pueblo, no dejan de tener valor como tal. Recuerde que el Señor los resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Y cuál era el otro? Amar al prójimo. Amamos al prójimo nosotros. Y prójimo no es el que está a mi lado, el creyente hermano en Cristo. El prójimo es el que está allá afuera, al que no tiene la gracia de Dios. Ese aplica más a ese tipo de prójimo. Los 10 mandamientos, basado en Éxodo 21 a 17. Repito, me temo que solo podré trazar un solo verso de este tema. La introducción será dada en esta mañana, si Dios así lo permite. Si usted se fija en el verso 1, verso que queremos tratar, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. ¿Y habló quién? Dios. Nosotros en particular decimos siempre los 10 mandamientos o la ley de Moisés. Pero ¿quién es el que da la ley realmente? Entonces es correcto mejor llamarlo la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque Moisés simple y llanamente, ¿qué hizo? Escuchó, en un momento lo recibe de Dios, a través del dedo de Dios, fue que Dios le dio ese decálogo. Para colmo, cuando Moisés ve el problema que tiene el pueblo, se incomoda, ¿no? Y tira la tabla por allá y se parten. Bueno, ya ahí Dios le dio una, la segunda no se la dio, lamentablemente. Oye, qué bueno sería tener esa tabla, ¿no? Aún vigente.
Pero por causa del pueblo, de la rebeldía, de su obstinencia y su malvado corazón, incomodaron al pobre Moisés. Prefacio a los 10 mandamientos o introducción a estos. Es apropiado creer que habló Dios todas estas palabras a Israel como un todo. Mientras ellos se reunían al pie del monte Sinaí, allí Dios le contestó a Moisés por medio de su voz. Recuerde que la voz allí en aquel monte Sinaí, ¿cómo era? Era una voz sencilla. Bueno, lo dice la Biblia, cómo era la voz, si no lo recordamos en el 19:19. La voz era ¿qué? Tronante, algo impactante, algo que Moisés cuando escuchaba temblaba. Lo dice allí en Hebreos. Mientras Moisés estaba entre el pueblo al pie del monte Sinaí, ¿qué pasaba? Dios le hablaba. Y el pueblo estaba ¿dónde? Bajo los parámetros que Dios les había ya prescrito. Iban a estar al pie del monte. En un momento, recuerde, cuando Dios está hablando con Moisés, Dios tiene que interrumpir y decirle, baja, vete. Va a haber una mortandad. El pueblo viene hacia acá también. Y Dios no le había dicho a ellos que tenían que quedarse tranquilos, ¿dónde? Al pie del monte. Ah, no. Sacerdotes en el sentido de los primogénitos y todo el mundo quería también venir a la fiesta, donde el invitado era uno. Y Moisés les dice, pero yo he puesto los límites, ellos no podrán venir. Y es como si Dios le dijeran que no van a venir, no, ellos vienen para acá. Desciende, que ha de haber una mortandad. Una nota nos enseña, después de todo, estos mandamientos estaban dirigidos al israelita común, no a la élite religiosa de la época. Me llama mucho la atención eso. Dios sabía que los religiosos no iban a sujetarse a los mandamientos, sino quizás al hombre del campo, al hombre común, al humilde, al que se deja llevar por Dios. No sé a qué élite le gustaría pertenecer, pero a mí me gustaría pertenecer a esa persona común, a ese hermano común, y no creerme que lo sé todo y no necesito más de Dios. Es duro a veces decirle a un creyente, mira, tú tienes que congregarte, no está bien que te quedes así. Y que él te diga, ya Dios me salvó. Y tú le dices, sí, pero la Biblia dice que no dejando de congregarse como muchos tienen de costumbre. Ah, sí, la Biblia dice algunos, y yo no tengo esa costumbre. Yo voy cuando yo pueda, porque yo tengo trabajo, y mucho, hermano. ¿Y quién es el que te da el trabajo? ¿Quién es el que te da el oficio? Y no le puedes dedicar un día al Señor. Sigamos aquí. Repito, después de todo, estos mandamientos estaban dirigidos al israelita común, no a la élite religiosa de la época. Se expresan en términos fuertes y simples, comprensibles para todos, y tratan las tentaciones del hombre común, no del religioso. Usted podría preguntarme, ¿y al religioso no le llegan tentaciones? Bueno, si él no necesita de Dios, él sabrá cómo defenderse de las tentaciones. ¿Qué usted cree? No necesitamos de Dios en momentos difíciles. Después de esto, el pueblo pidió a Dios que no les hablara directamente, sino que Moisés fuera su mensajero. Éxodo 20, 18 y 19 lo relata mejor. Después de esto, Moisés volvió a subir al monte para recibir más revelación de Dios para el pueblo. En el 20:21 lo podemos verificar. Al leer y pensar en estos mandamientos, se debe de recordar siempre que Israel escuchó primeramente estos mandamientos de la voz ¿de quién? De Dios. Desde el cielo, de una manera audible. Esto creó la impresión más fuerte y autoritaria posible entre el pueblo. Ya no era que Moisés le decía que Dios le hablaba. Dios le demostró a ellos y al pueblo que él hablaba, porque ellos ¿qué? Le escucharon, como dicen, face to face, de ahí a ahí, literalmente. Verso 1, ahí nos quedamos y ahí vamos a recalcar mucho. Y habló Dios todas estas palabras, un poco más, nos dice el comentarista. Cabe señalar que las siguientes leyes no fueron inventadas en el monte Sinaí, sino
¿Quién era el que le había prefabricado? ¿Quién era el que se le había pasado a Moisés? Dios. Nadie podía decir que Moisés se inventó eso. Algunos aspectos de la ley mosaica muestran una nueva revelación, pero en su mayor parte simplemente establece de manera clara y definitiva la ley de Dios tal como fue escrita en el corazón del hombre desde la época de Adán. Entonces, desde Adán y Eva hubo leyes. ¿Cuál era esa ley? La del corazón, la de la conciencia, la que te dicta a ti lo que está mal, aunque la Biblia te diga que esté mal. No es malo matar, no es malo robar, pero Caín mató a su hermano. ¿Usted cree que Caín, aunque no hubiese ley, no había aprendido de sus padres lo bueno y lo malo? ¿O no había visto eso en mucho tiempo, por así decirlo? Pero aún así Caín mató a Abel. Hay una ley en el corazón y en nuestras mentes y en nuestra conciencia que nos dice lo que está mal desde muy pequeños. Los niños lo saben cuando mienten. Pero ¿cómo aprenden los niños a mentir? Por naturaleza y también porque ven, por fijación. Lo que el otro ve, lo que el adulto ve, ellos lo hacen. Si tú en tu casa acostumbras algo muy pequeño y sencillo, voy a decir, una alcancía, ahorrar, es muy probable que el niño en su momento busque hasta un jarro y para con él, aunque sea para jugar, pero él está viendo que tú tomas un estilo de ahorrador, de que ahorras. Pero si tú le enseñas al niño malas cosas, ¿qué usted cree que él va a aprender? Está mal robar, como había dicho, está mal asesinar o codiciar. No principalmente porque estos pecados estén prohibidos por el decálogo. Están prohibidos por el decálogo porque antes estaban prohibidos por la conciencia. Y están prohibidos por la conciencia porque están prohibidos por la naturaleza de las cosas. ¿Y qué es la naturaleza de las cosas? Dios mismo. Se ha dicho bien que los mandamientos son la naturaleza de Dios expresada en términos de imperativos morales. Un escritor en su libro, La abolición del hombre, explica cómo ciertamente existe una moralidad universal entre los hombres. Dio ejemplos concretos de cómo todas las culturas del pasado pudieron ponerse de acuerdo sobre los fundamentos de la moralidad, porque estos principios están implantados en el corazón y la mente de la humanidad. Todas las culturas han dicho que el asesinato es malo, sí o sí, todas las culturas, aun las primitivas. Y que la bondad es buena. Todas están de acuerdo en que todos tenemos obligaciones particulares hacia nuestra familia. Todas dicen que la honestidad es buena. Muy bien. Y que un hombre no puede tener cualquier mujer que él desee, porque eso es malo. Están de acuerdo en que robar es malo y que la justicia es buena. No hay culturas donde la cobardía sea buena y la valentía sea mala. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir entonces. Habló Dios todas estas palabras. Éxodo capítulo 20, verso 1. Este código moral basado en Dios distingue al Dios de Israel, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, de los dioses comúnmente adorados por el mundo pagano en ese momento cuando se escribieron estas leyes, o esta ley, como usted le quiera llamar. A menudo eran tan inmorales estos dioses paganos y sus leyes y sus códigos, porque ya existían códigos. No fue el primer escrito, por así decirlo, que se implantó. Había un código llamado Código de Hammurabi. Vamos a hablar un poquito de eso en su momento. A menudo eran tan inmorales esos dioses paganos y sus códigos como tal, que sus seguidores humanos, o sea, el código era tan malo como sus seguidores. El código moral basado en Dios también establecía que este pueblo, esta nación de Israel, le pertenecía ¿a quién?
a Dios y no a Moisés. En ese sentido, esta ley, esta no era la ley de Moisés, como habíamos dicho. Aunque a veces nos referimos a ella como tal, cabe señalar que ni Moisés ni ningún otro hombre debía jamás de considerarse a sí mismo ni permitir que otros se consideraran a sí mismos como por encima de la ley. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo. Lo que dice Dios en su palabra es lo que se debe de hacer, ¿dónde? En la casa de Él. Caiga quien caiga, lamentablemente. ¿O qué queremos? ¿Más a los hombres o queremos más a Dios? A Dios. Y nos irá bien cuando querramos a Dios. Ahora que el niño habló, me recuerdo que en la clase de escuela dominical siempre aprendo algo, aunque a distancia, pero aprendo. Creo que la profesora hablaba acerca de Dios, de por qué hay que hacer tal cosa. No recuerdo todo, pero un niño contestó, porque a Dios le gusta, porque a Dios le agrada. Un niño lo sabe, lo que a Dios le agrada, cuanto más nosotros que somos adultos. Seguimos aquí. ¿Quién es que está por encima de todo en la iglesia? Y su ley era y es la expresión de su voluntad. En otro orden, sabemos de otros códigos o de otras leyes. ¿Cómo fue el código que cité? ¿Cómo se llamaba? El código de Hammurabi. ¿Ok? ¿Qué es este código? Es otro código conocido o conjunto de leyes y principios de este mismo periodo aproximadamente. Si no es más viejo que los 10 mandamientos, es aproximado a ese tiempo. Pero las diferencias son aún más profundas. Mientras que Hammurabi menciona a los dioses de Babilonia, el énfasis está claramente en él como el rey y dador de la ley, con autoridad divina, por supuesto. El código de Hammurabi empieza página tras página con lo maravilloso que es ¿quién? Hammurabi. ¿Y cuánto ha logrado? Hammurabi está claramente por encima de su propia ley, ya que él es la encarnación de la ley. Pero no era así con Moisés. El énfasis es claro. Como dice Éxodo 21, y habló Dios todas estas cosas. Y aunque se la hubiesen pasado a Moisés, para que se la pase al pueblo, Moisés no era el jefe de esa ley, aunque la tomó de primera mano. La palabra de Dios no es de interpretación exclusiva, ni mucho menos humana. No es lo que yo diga que se debe de cumplir, es lo que dice la palabra de Dios, interpretada correctamente, que sea de qué, de hacer. En ese caso, cualquiera que pase por aquí, que Dios le use en el ministerio, puede entonces ¿qué? Expresar la ley de Dios. ¿O no pasa eso aquí? Ningún hombre está por encima de la ley. ¿Por qué? Primero porque necesitamos que Dios nos instruya y guíe moralmente. Aunque estos principios resuenan en la conciencia humana, tanto individual como colectivamente, ciertamente no son la única influencia sobre nuestro pensamiento y comportamiento. Necesitamos saber que hay un Dios en el cielo que espera cierto comportamiento moral tuyo y mío, ¿o no? Y que obedecer o desobedecer estos mandamientos tiene ¿qué? Consecuencias graves. Los 10 mandamientos y toda la ley de Moisés que le sigue es el código moral basado en Dios. No solo dice que cierto comportamiento es imprudente o inútil, dice que Dios nos manda a hacer o no hacer ciertas cosas y dice o implica que. Primero, Dios ve nuestra obediencia o desobediencia. ¿Se ve o no se ve? ¿Recibimos o no recibimos? Dios mide nuestra obediencia o desobediencia. No solo la ve, sino que la mide. Dios de alguna manera recompensa nuestra obediencia y castiga ¿qué? Nuestra desobediencia. Si un código moral basado en Dios es difícil o imposible, sin un código moral basado en Dios es difícil o imposible responder a la pregunta ¿por qué? No sé si tiene la idea por dónde iría el asunto. En respuesta a cualquier demanda moral,
Si usted ve a alguien que está asesinando a otro, usted no, le podría decir, ¿por qué lo matas? Y entonces él te respondería, ¿y por qué tú me estás a mí corrigiendo? Porque Dios dice en su palabra que no debemos matar. Si usted ve a alguien que está hurtando, robando, usted dice, no debes de hacer eso. Y le dice, porque eso es tuyo. Eso no es tuyo, deja que me lo lleve, porque Dios condena el robo. Pudiéramos vivir entonces, como decimos, chivo, sin ley, pero tenemos ley y tenemos que obedecerla. Ahora, si hacemos lo malo, usted sabe la retribución. Siempre he creído en lo personal en la ley de la retribución. ¿Cuál? Si tú haces bien, yo creo que te deben de llegar bienes. Yo lo creo así. Pero si hacemos males, nos llegarán bienes. Déjenme seguir entonces. La idea de un código moral basado en Dios parece hacerse menos y menos popular cuando hoy en día. Si bien la idea de un código moral sigue siendo fuerte, crece la tendencia de que el código moral debe de basarse en el sentido interno del individuo de lo correcto o incorrecto, bueno o malo, y no en un estándar establecido por Dios. Ahí interviene el hombre. El hombre entiende que hacer lo malo es incorrecto, ¿no? Y hacer lo bueno es lo justo. Ellos entienden que se puede vivir así, pero no que Dios tenga como la última palabra y el poder de ello. Que podemos vivir sin Dios, con nuestros propios códigos morales. ¿Usted cree que podemos vivir sin nuestros códigos dados por Dios? Sería imposible, hermanos. Saliendo ahí se arma la guerra. Alguien, lo he dicho antes, solo lo repito, creó 10 iniciativas voluntarias. Mire que Dios da 10 mandamientos. Un hombre en los Estados Unidos, en la década de los 80, un magnate, su nombre, no sé si vive aún, usted lo puede buscar, llamado Ted Turner, sugirió reemplazar los 10 mandamientos con sus propias 10 iniciativas voluntarias. La lista del señor Turner destaca por no mencionar a Dios o la religión de ninguna manera. Estas fueron las iniciativas del señor Turner, 10 iniciativas muy buenas, muy bonitas. ¿Las quieren escuchar? Vamos para allá. Son bonitas, no son malas. Pero cuando quitamos de Dios de nuestro lado, ya no es bonita la cosa, por más bello que se vea. La primera iniciativa voluntaria de este señor que se la inventó, dice: prometo tener amor y respeto por el planeta Tierra y los seres vivos en él, especialmente por mis semejantes, la humanidad. Está bonito, ¿eh? Y son 10. Segundo código voluntario de este señor reza: prometo tratar a todas las personas en todas partes con dignidad, respeto y amabilidad. Está bonito, ¿no? Tercero, prometo tener no más de 2 hijos o no más de los que sugiere mi nación. En China se sugieren que hay que tener muy pocos, ¿no? Máximo 1, máximo 2. Mire que es una ley universal. Cuarto, vamos, ¿no? Prometo tener mis mejores esfuerzos para salvar lo que queda de nuestro mundo natural en su estado intacto y restaurar las áreas dañadas o destruidas cuando sea posible. ¿Cómo le llama a esa persona que cuida la naturaleza? Muy ambientalista sería. Bueno, pues seguimos. La quinta dice: me comprometo a utilizar la menor cantidad posible de recursos no renovables. Sexto, me comprometo a utilizar la menor cantidad posible de productos químicos tóxicos, pesticidas y otros venenos y trabajar para que otros los reduzcan. Muy bonito, ¿no? Séptimo, prometo contribuir a lo menos afortunados que yo, para ayudarlos a ser autosuficientes y disfrutar de los beneficios de una vida decente, incluidos aire y agua limpios, alimentación y atención médica adecuadas, vivienda, educación y derechos individuales. Suena como un discurso político y hasta hermoso, ¿no? Prosigue la octava. Rechazo el uso de la fuerza, en particular la fuerza militar, y apoyo el arbitraje de las Naciones Unidas sobre controversias internacionales. Le está promoviendo ahí que toda nación debe de ser soberana y como tal tomar sus propias iniciativas y acciones, que ninguna nación extranjera puede ¿qué?
meterse en los asuntos de X nación. Pero eso jamás se logrará. Pero sigo aquí. Ahora va la 9. La 9 entonces, la 9. Apoyo la eliminación total de todas las armas nucleares, químicas y biológicas de destrucción masiva. 10. Apoyo a las Naciones Unidas y sus esfuerzos por mejorar colectivamente las condiciones del planeta. Se ve muy bonito, ¿no? El discurso del señor Turner. Podríamos ganar aquí una candidatura hasta aquí, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de su propia ley? ¿Qué dice Dios de su propia ley? Acompáñeme, Romanos capítulo 7, verso 12. Refutamos lo que él dice con base bíblica. Romanos capítulo 7, verso 12. Dice Romanos capítulo 7, verso 12. De manera que la ley a la verdad es que, hermanos, santa. ¿Por qué es santa la ley? Porque la dio un Dios santo. ¿Qué más dice de ello? Y el mandamiento santo. ¿Por qué es santo el mandamiento? Salieron de la mente de Dios. ¿Qué más dice? Justo y bueno. ¿Dónde podríamos encontrar justicia si no fuera en la palabra de Dios, en Dios mismo? Santiago 1:17, veamos lo que nos dice. Santiago 1:17. A ver si usted se queda con lo que dice la palabra de Dios o los 10 hermosos principios voluntarios del señor Turner. ¿Están en Santiago ya? 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿De dónde procede toda dádiva y todo don perfecto según Santiago 1:17? Entonces nos quedamos con todo lo que procede de Dios, hermanos. Aunque el señor Turner nos dé una casa amueblada, aunque el señor Turner quiera cuidar el planeta y no quisiera que potencias extranjeras hagan injerencia en nosotros, nos quedamos con la ley de Dios. Habló Dios todas estas palabras, Éxodo 21, ahí estamos. Esos mandamientos son buenos dones que llegaron a Israel y a la humanidad en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos son buenos, ¿por qué? 5 razones. La primera, muestran la sabia dirección y gobierno de Dios, ¿sí o sí? Segundo, responden a la necesidad de gobierno y guía moral de la humanidad. Nos muestran un camino para enseñarnos moralidad. Harían el mundo mucho mejor si se obedecieran. Quinto, son buenos para toda la humanidad. Recordemos, algunas leyes de Moisés son, como habíamos dicho al principio, son leyes que específicas ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Pero los 10 mandamientos son universales. Son buenos cuando son promovidos y tenidos por ideales, aun cuando no son obedecidos a la perfección. ¿Por qué decimos esto? Porque estos 10 mandamientos realmente no iban a llevar al hombre a la salvación. No salvaban. Llevaban al hombre ante Dios para que conociese lo que Dios quería para el hombre y el hombre buscando a Dios se salvara. Son cosas diferentes. ¿Se entendió eso? Yo creo que sí, lo manejamos bien. Repito, los 10 mandamientos era para que el hombre se acercara a Dios y observara y viera lo que Dios quería para él. Y obedeciendo esos mandamientos y arrepintiéndose y convirtiéndose, amando a Dios con todo su corazón y su alma y su mente, obtuviera la salvación por la justicia de Dios. Habló Dios todas estas palabras. Es importante que conozcamos, entendamos, recibamos y obedezcamos todos estos mandamientos desde una perspectiva enteramente bíblica. Y también considerar lo que el resto del libro de Éxodo y el Nuevo Testamento nos dicen acerca de ¿qué? De la ley de Dios. Una repetición de lo que he dicho.
Los 10 mandamientos nunca se dieron con la idea de que uno podría ganarse el cielo al obedecerlos a la perfección o adecuadamente. El pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí era mucho más grande que la ley. Aunque ese fue su primer aspecto y quizás el más dramático, otro aspecto del pacto fue el sacrificio que se dio porque tanto Dios como Israel sabían que era imposible para ellos guardar ¿qué? La ley a la perfección y debían depender de ¿qué? Del sacrificio de una víctima inocente como sustituto del infractor culpable. En este sentido, los 10 mandamientos eran como un espejo que mostraba a Israel su necesidad de ¿qué? De sacrificio. Más adelante no se hacen los sacrificios, no se instalan los sacerdotes, traían ¿qué? Una becerra, una oveja, etcétera, lo que pudiese traer la familia y lo ofrecían, y ofrecía tanto el sacrificio el sacerdote mismo como por quién, como por el pueblo. Iba a haber un sacrificio. Los 10 mandamientos jamás podrían salvar al hombre. Eso es lo que me enseña la Escritura. Estos 10 mandamientos también se pueden resumir como lo hizo Jesús. En Mateo, ¿qué? 22, 35 a 40. Alguien se le acercó a Jesús. Si usted va a Mateo, dije 22, 35 a 40, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle. ¿Por qué preguntó al Señor? ¿Para aprender, saber o qué? Para tentar al Señor, ¿no? Cuánta hipocresía, ¿no? Al Señor Jesús quererlo tentar, cuando ya él había salido del desierto, que el maligno mismo lo había tentado y había salido victorioso. ¿Iba a venir qué? Uno de los instrumentos de él a ganarle? No creo. Diciendo, sigue, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Un intérprete de la ley, asumimos que sabía la ley, un conocedor de la ley, le pregunta al Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda ¿qué? Tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende que dijo el Señor. Toda la ley, ¿qué más? Y los profetas. Esta implicación no eliminaba o no elimina los 10 mandamientos, sino que los cumple. Él no dice, se omiten estos 10 por estos, no. Si tú haces estos 2, lo estás cumpliendo los 10. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Esta implicación, repito, no elimina los 10 mandamientos, sino más bien los cumple, mostrándonos el corazón y el deseo de Dios por su pueblo. El problema es uno, y ha sido siempre, ¿cuál? Que tampoco hemos guardado los 2 mandamientos. Israel no pudo con 10, ni con 2. La iglesia actualmente los está guardando. Estás guardando esos 2 mandamientos. Estás guardando la ley de Dios resumida. Ha contestado en su corazón al menos, ¿no? Si ha contestado positivamente, yo le felicito. Yo entiendo que debo de seguir creciendo, esforzándome por amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, que no me fallen las fuerzas para amarle, que mi mente esté enfocada en Dios siempre. No sé si usted puede lograr eso, o lo ha podido ya, pero yo tengo que seguir esforzándome. Más importante aún, sabemos que Jesús mismo fue el único que guardó la ley ¿a qué? A la perfección. Ya sea en los 10, hermanos, porque él vino como judío y como judío tenía que guardar la ley judía, o en los 2 como Dios soberano y supremo. Él nunca necesitó sacrificarse por su propio pecado, por lo que pudo ser el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Maravillosamente, su obediencia es acreditada a aquellos que ponen su amor y confianza en Él. Romanos 8, 2 y 3, ¿qué nos dice? Veamos. Si era posible guardar la ley,
en el aspecto humano, o siendo humanos. Romanos ¿qué? 8, 2 y 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cumplió la ley o no según este verso? Esos versos los repetimos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la Escritura: esta es la asombrosa promesa de Dios para los que se arrepienten y creen en Jesús. La ley, repite, es un ayo para nosotros. Gálatas 3, 22 y 25. Antes de que el plan de salvación de Dios en Jesucristo fuera completamente evidente, éramos puestos bajo vigilancia por la ley, en el sentido de estar sujetos a la ley, pero también estamos bajo su custodia protectora. La ley, a través de su revelación del carácter de Dios y de exponer nuestro pecado, nos prepara para venir a Jesús. Pero después de haber venido, ya no tenemos que vivir bajo nuestro tutor, aunque recordamos el comportamiento que nos ha enseñado. Desde la perspectiva de toda la Biblia, podemos decir que la ley de Dios tiene tres grandes propósitos y usos. Primero, es una barandilla que mantiene a la humanidad en un camino moral, en un buen camino, en otras palabras. Segundo, es un espejo que nos muestra nuestro fracaso moral y la necesidad de ¿qué? De un Salvador, que no es solamente andar correctamente, sino acudir a un Dios perfecto que nos salva. Tercero, es una guía que nos muestra el corazón y el deseo de Dios para su pueblo. Todo lo bueno que quiere Dios. Dios no quiere que tú y yo andemos en ciertos pecados. Cítelo usted en su mente. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestro cuerpo esté sano, nuestra mente esté sana. No hay muchísima contaminación de múltiples formas. Cuanto más la contaminación, cuando es más íntimamente. Y Dios quiere que tú y yo tengamos un organismo, hermanos, que pueda glorificar su nombre. Un cuerpo que pueda venir a la iglesia, un cuerpo que pueda doblarse a orar, que las rodillas no nos duelan, que la cabeza no nos duela, que el cuerpo no nos duela. El gran mensaje de la fe cristiana es, por lo tanto, que estamos libres de la contaminación de la ley para que podamos cumplir con su obligación por el poder de Jesús dentro de nosotros. Santiago mismo no nos dice que si nos acercamos a Dios, ¿qué hará Dios con nosotros? Nos escuchará, se acercará. Estamos en la parte final. Quiero que aprendamos esto. Mi obediencia no es legal, sino inspirada por el amor y fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Permite la gracia del Nuevo Testamento un estándar más bajo que la ley del Antiguo Testamento? El estándar bajo la gracia es más alto. Los 10 mandamientos a menudo se organizan en dos grupos. Los primeros 4 se enfocan en nuestra conducta hacia Dios y los siguientes 6 en nuestra conducta hacia los demás. Hasta aquí la introducción en esta mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Demos gracias a Dios, nos enseña y se preocupa.